Hola, nuestro tema a tratar es acerca del programa PCInt, los comandos de funciones y la interfaz gráfica de este lenguaje de programación. Como punto número 1, ¿qué es PCInt? PCInt es una herramienta educativa utilizada principalmente por estudiantes para aprender los fundamentos de la programación y el desarrollo de la lógica. Es uno de los software más populares de su tipo y ampliamente utilizado en universidades de Latinoamérica y España. Propósito del PCInt. PCInt está pensado para asistir a los estudiantes que se inician en la construcción de programas o algoritmos computarizados. El pseudocódigo se suele utilizar para primer contacto para introducir conceptos básicos como el uso de estructuras de control, expresiones, variables, etc., sin tener que lidiar con la particularidad de la sintaxis de un lenguaje real. Este software pretende facilitar al principiante la tarea de escribir algoritmos en este pseudolenguaje, presentado un conjunto de ayudas y asistencias y brindarle además algunas herramientas adicionales que le ayuden a encontrar errores y comprender la lógica de los algoritmos. Matrices en PCInt. Tal como en Excel, que existen filas y columnas por cada celda que contiene un valor, también en PCInt se puede crear una matriz, para lo cual se debe crear dos índices para saber cuál es la fila y cuál es la columna y dónde va a ubicar el valor. A continuación le mostraremos qué contiene la ventana de PCInt. Barra de menú. La barra de menú es donde nos mostrará unas cuantas herramientas para una mejor programación. Barra de accesos rápidos. Es una barra donde están las herramientas que más utilizaremos. Barra de comandos. Esta opción nos sirve para insertar un comando o una instrucción en nuestro código. Lugar de trabajo. En esta parte será en donde podrás escribir tu código y con ayuda de información de ejecución verás tus errores. Información de ejecución. En esta opción te mostrará o te orientará a mejorar la programación en tu código escrito. Siguiendo con la tercera parte del tutorial de PCI, tenemos los comandos que contiene el siguiente lenguaje de programación. Por primer comando tenemos el comando escribir. El comando escribir nos permite visualizar en la pantalla lo que nosotros escribamos entre las comillas, lo que en la pantalla se refleja en color rojo. El segundo comando nos dice el comando leer. El comando leer nos permite ingresar una variable y a su vez esta la lea y la procese mediante la memoria del programa y de la computadora. El tercer comando es el comando asignar, el cual asignamos un nombre a una variable y a la variable le añadimos una operación matemática o lógica. El cuarto comando se nos va al comando entonces, el sí entonces, como conocido en otros lenguajes de programación como el if. El comando sí entonces nos permite poner una condición a una variable, como en el ejemplo en pantalla tenemos si n es mayor que 0, escribir mayor que 0, escribir menor que 0, y si esta condición se cumple o no se cumple, el resultado se mostrará en la pantalla. Con según podemos realizar menús, podemos poner opciones a elegir dentro del menú, lo cual nos permite una mejor visualización y una mejor presentación en nuestros programas en PCI. El comando mientras es como una condición que no la debemos violar en ningún momento. El mientras significa que si es que la condición no hace lo que nosotros pidamos, no se ejecuta. El comando repetir nos permite restringir los valores negativos dentro de una variable, lo cual nos facilita los procesos. El comando para nos sirve como una forma de ahorrarnos pasos en la programación. Este comando nos permite ingresar unos valores de acuerdo al inicio, y podemos
ponerle un fin o de acuerdo al número ingresado por el usuario. Continuando con la cuarta parte del tutorial, esto se refiere a matrices y vectores. Una matriz es un array bidimensional, es decir, está compuesta por filas y columnas. La matriz está compuesta por filas y columnas. La ubicación de cada casilla o espacio está conformada por coordenadas fila-columna, es decir, para guardar datos debemos referirnos a la coordenada así. Los datos que se pueden almacenar en una matriz corresponden a números enteros, números reales y caracteres alfanuméricos. Aquí les voy a presentar la programación y ya el ejercicio hecho en sí. Aquí ponemos el número de filas y columnas, al cual lo vamos a poner el número 2. Nos dice ingresa los elementos de la matriz, ingresamos cualquier número real o número entero. Y en este ejercicio nos hemos puesto a sumar la diagonal principal y la diagonal secundaria. La suma de la diagonal principal es igual a 9 y la suma de la diagonal secundaria es igual a 11. Los vectores en programación. En programación los vectores es una zona de almacenamiento continuo que almacena una serie de elementos del mismo tipo. Los elementos del vector, desde el punto de vista lógico, un vector puede ser como un conjunto de elementos ordenados en fila. Ejercicio presentado aquí, podemos ver la codificación, cómo se imprime en pantalla los vectores. Ejecutamos y nos sale en la pantalla, ingresa los valores del vector n. Ingresamos el 2, el 3, el 5, el 6, 7, lo cual nos presenta los vectores almacenados en la memoria de la computadora o del programa PCI. Bueno, como quinto les voy a explicar el manejo del procedimiento función. Es decir, a partir de la versión 2010, PCI permitió la posibilidad de definir funciones, al que el creador del mismo bautizó como su proceso. En este tutorial explicaremos brevemente cómo se trata dichas funciones. Para empezar, una función no es más que un bloque de códigos con un determinado fin o propósito. Podemos definir más de uno y nos permite ahorrar líneas códigos. Si nuestros programas son muy extensos, hoy hay codificaciones redundantes. Las funciones en PCI se identifican por un nombre. Comienza con la palabra reservada función y determina como fin de función. También podemos utilizar subprocesos o fin de subprocesos, que sería lo mismo. Siempre se declara fuera del proceso principal para hacer llamadas o invocadas a este. También, opcionalmente, puede retornar un valor o recibir ciertas cantidades del argumento. Bueno, a continuación se demostrará una serie de ejemplos para comprender mejor las temáticas. Bueno, tenemos aquí el ejemplo que está como función y tenemos como variable res, y también para poder llamar tenemos suma entre paréntesis. También podemos asignar la res es igual a 6 más 4 y fin de función. Y también para poder que nos salga el resultado tenemos como escribir el resultado es la suma entre paréntesis y sale y la ejecutamos y tenemos como valor el resultado 10. Bueno, aquí también les voy a explicar otro ejemplo que tenemos como un parámetro y con retorno. También tenemos como variable la res y también tenemos como igual a la suma entre paréntesis. Tenemos las variables que tenemos número 1 y número 2. También accionamos para que podamos sumar el algoritmo. Tenemos como res, también es igual a num1 más num2. También tenemos, y de ahí se cierra el fin de función. Para que nos imprima en la pantalla tenemos que escribir el resultado es, como también le bajamos como suma entre paréntesis num1 y num2. Bueno, también tenemos funciones con pasaje por valor y por referencia. En PCI se pasan argumentos o funciones de dos formas, por valor o por referencia.
Hasta ahora, en los anteriores ejemplos, las funciones que recibieron algún argumentos fueron por valor. Ya veremos por qué. Cuando decimos pasaje por valor, nos referimos a que los argumentos de la función operan con una copia de las variables o el valor que recibió en la llamada de la función, por lo que las opciones que se hagan dentro de estas no afectarán al resto de los programas. La síntesis para utilizar argumentos por valor es la siguiente. Bueno, yo tengo aquí un ejemplo que tengo como función y yo puse la variable como minifunción, es decir, como n, es decir que n es igual a 4 y termino la función. Y también tengo la otra forma que es por función y puse la variable minifunción entre paréntesis n por valor. Es decir que le asigno n es igual a 4 y se cierra la función. Bueno, les voy a explicar un ejemplo de las funciones. Es decir que yo aquí hice un ejemplo mediante las sumas principales de la calculadora. Es decir que como variable le puse la rs es igual a suma, que le va a sumar a y b. Y le asigné rs, que es igual a más b. Y el fin de función. Bueno, así concluyo con la resta, multiplicación, división y que si son mayores números. Ya. Y para que pueda imprimirse, le asignamos escribimos en el proceso, es decir que escribimos lo que queremos asignar el número. Bueno, aquí les voy a enseñar cómo se ejecuta el programa. Es decir que tenemos que ingresar un valor, es decir que yo le ingreso 3, ingreso 4, y me va a salir las operaciones de cada uno. Es decir que la suma es igual a 9, la resta es de menos 3, la multiplicación 18 y la división 0,5.